Buenas noches, otra vez reunidos en este que es el segmento Encuentros. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, él es Aldo Michel Irusta. Estaremos hablando del tema cómo reconstruimos el Estado post pandemia desde la perspectiva económica y de justicia. Saludo cordialmente desde Buenos Aires, Argentina, para Tejiendo Nuestra Historia, a Raúl, mi compañero en La Paz, Bolivia, y también un saludo muy cariñoso a Aldito. ¿Cómo están? Buenas noches. Sucede, buenas noches. Compañeros, Buenas noches, Aldo. Adelante, adelante, Aldo. buenas noches a mis hermanos, a mis compañeros. Es un espacio de construcción en este momento de emergencia, absolutamente válido como trinchera para que llevemos nuestra voz, pero también hagamos constancia de que estamos en la pelea, puede ser la pelea final, y estamos con la disposición de darles respuestas a los que están en nuestro entorno, pero también a la gente del país. Muchas gracias, Aldo, por tu participación en el espacio Encuentros. A Suced y a todos los compatriotas que se encuentran fuera de nuestras fronteras, un saludo muy especial. Desde La Paz, Bolivia, son las 20:09. Y bueno, sin más preámbulos, podemos arrancar el programa de hoy. Te doy la palabra, Suced, adelante. Gracias, querido Raúl. Aldo, estamos viviendo momentos muy difíciles en Bolivia. Nos pasan información que hay muchas marchas, protestas, bloqueos, hoy un diálogo que no tuvo resultado y muchos informes negativos. Queremos que nos hagas tu análisis. ¿Qué es lo que va a pasar en Bolivia después de que pase la pandemia desde el punto económico y también jurídico? Adelante, Aldo. Muy puntual. Para ingresar a estas dos temáticas, debemos asumir plenamente que en este momento la mayoría del pueblo boliviano, expresado en los movimientos sociales, pero también en los vecinos, en la gente autoconvocada, está en las carreteras, está en la calle, está abrigando una esperanza para cambiar este escenario de dolor y de caos al que han sometido a nuestro país. Esa premisa es urgente. Todo pasa ya en este momento por el sentir de los compañeros que están en las calles, pero ya por exigir la renuncia de la señora que se autonombró en noviembre e instaló un gobierno del terror. Ese es el sentimiento en este momento. El devenir de los intentos de diálogo han fracasado porque sabemos perfectamente que el Tribunal Supremo Electoral y la presencia de Romero, operador de la CIA, operador de USAID, va a ser condiciente con un esquema de desesperación de los golpistas. Los golpistas quieren no solo quedarse y prorrogarse, sino quieren asegurar una plataforma para asegurar su perspectiva. Eso tiene que ver además con la expectativa de nuestro pueblo. ¿Por qué digo caos? ¿Por qué estamos en el desastre? Porque se ha lesionado seriamente la economía del país, los establecimientos fundamentales que no tienen que ver con la economía formal de los empresarios o de los empleados públicos solamente, sino de la gente que trabaja en las calles, que trabaja independientemente día a día, de los grandes emprendimientos, de los proyectos. Estamos sumidos en el desastre. Ese es un elemento que le ha movilizado a la gente. El otro elemento que tiene que ver con lo que vivimos es el caos de salud, la condición dramática en la que se encuentran los bolivianos viviendo esta pandemia sin que haya una presencia del Estado, una marcada presencia con planes de salud o con una acción por lo menos emergente. Resulta que a los bolivianos una pandilla de golpistas nos están robando en pandemia. Ese es el otro componente. Eso desembocará en una condición de responsabilidad penal, constitucional, inclusive civil. Y este será un escenario judicial post pandemia, pero una vez que se cumpla el gran cometido de los bolivianos, echar a la dictadura. Gracias, querido Aldo. Raúl, contigo. Sí, Aldo, querido. En este contexto,
es importante retrotraernos básicamente al inicio, ¿no? Y en este tema va mi cuestionante, mi pregunta, en el sentido de cómo nació este gobierno, este estado en el que estamos en este momento. Nació con una separación desde el inicio pueblo-gobierno, ¿no? En el sentido en el que no existe una interacción cultural de diálogo, ¿no? Con los movimientos sociales, con el pueblo mismo. El hecho de octubre, ¿no? La forma de haber llegado al poder con militares y policías, con la Biblia a Palacio, ¿no? En este contexto, Aldo, y en esta perspectiva, ¿cuál es tu visión de cómo hacía el proceso desde el inicio del gobierno hasta el día de hoy? Hablamos del tema salud, hablamos del tema economía, sabemos que la pandemia pegó a nivel mundial, básicamente, pero bueno, hemos vivido una cuarentena bastante larga, en la cual se entiende, por ejemplo, que el concepto cuarentena no es el evitar, si bien es evitar el contagio del virus, pero también es un momento en el cual cada gobierno, cada estado tiene el tiempo suficiente para poder equipar tanto en oxígeno, en elementos de bioseguridad, para afrontar el denominado pico, ¿no? El denominado pico alto de contagios, ¿no? Y poder contrarrestar un poco en el tema de equipamiento médico y de salud. En esa perspectiva, ¿cuál es tu visión, querido Aldo, desde el inicio de este gobierno hasta el día de hoy? Bueno, marcadamente, este gobierno dictatorial, este desgobierno, Creo que tenemos... inicia el Pentágono y el imperialismo. Ese objetivo de recursos naturales, de litio, están en una condición absolutamente fuerte para ellos. Lo demás es que no hay gobierno, que no hay lo que es el gobierno. Estas dos condiciones tienen que ver además con una ausencia absoluta del Estado en los niveles más emergentes como la salud. Nunca hubo planificación, nunca se respondió a la expectativa de la gente y más aún a las emergencias con muertes, con más infectados. Al margen, paralelamente, han paralizado la economía del país porque nunca tuvieron iniciativas ni para invertir los recursos de cooperación y más aún para dinamizar una economía alternativa de emergencia. Esos componentes han sido gravísimos y han minado más las condiciones de los bolivianos. Bajo ese elemento, estamos viviendo en un tiempo de desgobierno absoluto y en de expectativa en el que la solución, el inicio de la solución para reconstruir el escenario nacional no es otro que el cambio de gobierno, la salida del gobierno golpista, del desgobierno golpista y la refundación de un establecimiento con certidumbre, elegido, con capacidad de interactuar con los sectores sociales, con la gente, con las instituciones, reconstruir la institucionalidad. A partir de ese momento hay una gran tarea. No solamente es ganar las elecciones, no solamente es deponer, sino reconstruir el país en términos económicos, en términos de salud, en términos de educación. Gracias, querido Aldo. Definitivamente, todo lo que nos dices es muy coherente, ¿no? En lo que está pasando en Bolivia. Tú has sido diputado en una época, Aldo,
en Bolivia. Tú has participado de todos los hechos que se han suscitado en ciertas épocas históricas. Haciendo una comparación de la época que tú has vivido y la época actual, ¿qué nos puedes decir, Aldo? Bueno, yo voy a hacer una relación histórica de dos momentos que me ha tocado vivir. El último golpe militar de García Meza y el tiempo de confrontación, de pelea contra el neoliberalismo en un tiempo de clímax de Sánchez de Lozada, de Banzer, de Tuto Quiroga, de Carlos Mesa. Estos dos tiempos están marcando también un nuevo escenario. El primero, que tiene plenas coincidencias por la forma en que se dio el golpe y cómo el ejército golpistas y de desconocimiento de la Constitución. El otro elemento es que durante el periodo neoliberal hemos tenido la capacidad también de resistir a las condiciones y construir un escenario para retomar las condiciones favorables al país, para reconquistar el escenario de la patria, fundamentalmente en lo que se refiere a nuestro patrimonio, recursos naturales, nacionalización, etc. Todos estos factores se han mezclado ahora y han sido precipitados, arrojados a un caos, a un precipicio, porque estas dos condiciones de soberanía económica, de patrimonio nacional, han sido contrarias al interés del Pentágono, de quienes financiaron el golpe y obviamente de las clases oligárquicas que fueron protagonistas de este golpe junto a los militares y a los policías, que son además recurrentes simplemente por una cuestión prebendal. Esos elementos han mostrado coincidencias, pero también diferencias. García Meza golpeó, mató, enajenó algunos bienes, pero no fue en la intensidad de esta dictadura. Esta dictadura está rifando el interés del país, pero en menos tiempo, para decir en 15 días, tuvo mucho más víctimas que García Meza en el transcurso del golpe. Lo que queda es no solamente confrontar estas dos condiciones, sino asimilarlas. Hemos hecho lucha contra las dictaduras, luchamos contra el neoliberalismo y ahora tenemos que estar nosotros a la altura del movimiento social indígena boliviano para estar en la pelea y para hacer de que esta sea la recta final, para recomponer la constitucionalidad, para retomar el control del gobierno y fundamentalmente para reconstruir el país. Gracias, querido Aldo. Contigo, Raúl. Gracias, gracias. Aldo, bueno, reflejando un poco el contexto, el día de ayer la presidenta del Senado, Eva Copa, se reunió, ¿no? Con el presidente del Tribunal Supremo Electoral y el día de hoy también salió una reunión de la presidenta Yanine Áñez con diferentes partidos políticos, con diferentes tiendas políticas. En esta reunión, en esta reunión de diálogo, no participó Carlos Mesa, ¿no? Ni tampoco el Movimiento al Socialismo. En este contexto, Aldo, ¿tú cómo ves? Ya sé que no se pueden hacer apreciaciones a futuro de lo que puede llegar a suceder, pero desde tu perspectiva, ¿tú cómo verías el escenario a partir del día lunes para adelante? ¿Tú crees que se pueda llegar a perdón, y otro tema muy importante, el día de ayer también se realizó no una confrontación, pero sí amagues de enfrentamiento en torno a una huelga de hambre que hacen unos jóvenes convocados al frente del Tribunal Supremo Electoral y la Unión Juvenil Cochala, ¿no? Que trataban de desalojar a estos jóvenes. Estos tres aspectos, ¿cómo tú plantearías el escenario a partir del día lunes para adelante? El primero, no hay ni habrá una condición sincera, real, objetiva de diálogo por parte del desgobierno golpista y menos aún del Tribunal Supremo Electoral. Ellos tienen
un manual, un menú elaborado en la embajada, elaborado fuera del país, para precipitar la postergación de las elecciones, inclusive en la expectativa indefinida o la complicación del escenario. Los diálogos, las acciones, son acciones de maquillaje, son acciones de show, al que los medios controlados por los golpistas acuden ya con un recetario establecido. Yo no le doy mucha expectativa al diálogo si no se hace una acción de presión fuertísima. Eso está en las calles con nuestra gente. El otro elemento es que estos señores que han contribuido al golpe, desde Mesa hasta Camacho, pasando por los que están ahora en gestión de gobierno, no tienen una visión en perspectiva ni para reconstruir el país y mucho menos para concurrir coherentemente a una gesta electoral. Entonces, en esa expectativa van a desembocar, nomás haciendo coro, para que la señora Áñez y su séquito de ladrones se quede en el gobierno. El tercer elemento, por eso es que además han exacerbado nuevamente, han fortalecido, han movilizado a un establecimiento intermedio que tienen. Yo digo intermedio, entre la gente que, entre comillas, la poquísima gente que los apoya, que no debe llegar ni al 10%, y el ejército como fuerza coercitiva. Ese factor es el de los grupos paramilitares. Hay que hablar categórica y claramente. La Unión Juvenil, la Resistencia Cochala son grupos paramilitares organizados para el golpe. Han entrado en varios tipos delictivos que son penalizables. Está la asociación delictiva, está la conformación de grupos irregulares armados, está la comisión de varios delitos, tortura, persecución, abusos, crímenes, vejaciones, uso de armas, amenazas, etc. Ese es un escenario en el que desordenadamente estos, la mayoría jóvenes, ignorantes, avesados simplemente con el criterio prebendal del dinero que reciben del señor Murillo, han ingresado en un campo sumamente complicado para ellos a futuro. Ya han vaciado unos 5 tipos de delitos penales. Hay listas, hay registros, hay fotografías, hay acciones, las han publicado y sabemos también cómo se financia, por ejemplo, el hotel donde llegaron en Sopocachi. Todo esto nos está mostrando que el Estado Mayor golpista ha entrado en un proceso de desesperación. El paso inmediato es movilizar a los militares. Los movilizarán nuevamente bajo orden de esta señora. Lo penoso es que las Fuerzas Armadas, en su establecimiento más operativo, están sometidos al control de un grupo de golpistas que lo único que hace cotidianamente es robar. Desde la experiencia de Altman, de Diodato, de los argentinos en el golpe de García Mesa, esta es una nueva experiencia vergonzosa para las Fuerzas Armadas, porque están dependiendo, por ejemplo, de las órdenes del señor López, que es ministro de Defensa, entre comillas, que es un señor que ha desertado del ámbito de las Fuerzas Armadas. Es un señor sin criterio, sin formación, y que lo único que tiene es la alevosía de ser abusivo y de someter a un establecimiento de jerarquía militar que lamentablemente por las condiciones de prebenda, porque han entrado en un cordón sin salida, están sometidos a las órdenes y a las disposiciones de gente sin escrúpulo, sin formación. Raúl, haciendo un balance. Más mínimo sí. valor moral. Gracias, Aldo. Definitivamente, haciendo un balance, ¿no?, de la situación actual que está pasando ahora, ¿cuál va a ser la vía? ¿Cuál va a ser la vía alternativa que tenemos, Aldo? Yo me voy a remontar a 2 momentos muy brevemente. Agosto de 1982 y octubre del año 2003. Agosto del 82,
García Meza había delegado la continuidad del establecimiento militar a Toselio. Celso Toselio estuvo cercado por la presión social, inclusive de algunos militares, y tuvo que dejar en la perspectiva ya de una renuncia al control de gobierno a Vildoso para que haga una entrega y un reconocimiento del gobierno del doctor Siles, que ganó en 2 oportunidades. En octubre del 2003, con el antecedente de lo ocurrido en febrero, con el amotinamiento, con las confrontaciones, etcétera, Sánchez de Lozada primero apostó a dialogar, luego apostó a hacer un referéndum y finalmente estaba siendo echado. La demanda de los hermanos en las calles, de la gente valerosa del Alto, de la gente que se movilizó fundamentalmente en La Paz, fue ya no el gas solamente, ya no defender los recursos, sino fue fuera Sánchez de Lozada. Se lo echó y se echó además a todo un establecimiento político podrido por la corrupción, todo un establecimiento que construyó el neoliberalismo. Estamos viviendo ese momento. En este tiempo, el señor Meza no debe dormir, no porque quiera ser presidente, sino porque sabe que los tentáculos, los brazos de la justicia contra la impunidad van a también alcanzarlo a él. Igual el establecimiento de la señora Áñez. Están en emergencia, están buscando el mejor camino que no sea solamente el de las elecciones, que para ellos es palabra prohibida, sino el camino de la gestación de repente de un golpe, de una sucesión militar que les permita un callejón para escapar y les permita prorrogar este escenario, porque saben ellos que tarde o temprano van a perder todos los escenarios de control y manejo del poder. Su capacidad de gobierno, entre comillas, de control, está pendiendo de un solo hilo, y ese hilo se llama ejército operativo. Aldo, en este contexto va la siguiente reflexión o la siguiente pregunta. Básicamente, la decisión de haber postergado el tema de las elecciones fue un tema científicamente, médicamente sugerido, ¿no? Que, bueno, jamás mostraron el presidente del Tribunal Supremo cuáles fueron los parámetros para poder definir este cambio de fecha, ¿no? En torno a esto, por ejemplo, se cuestionaba y se cuestiona el hecho de que se posterga el tema de las elecciones para que no existan ningún tipo de contagios con el COVID-19, pero se plantea también el hecho de que, bueno, para poder cobrar uno de los bonos que da el gobierno, se hacen filas extensas en los bancos, incluso durmiendo una noche antes, ¿no? Que también puede ser un foco de riesgo de infección y de contagio, básicamente. En este contexto, ¿qué sucede si la próxima fecha de la elección? Porque fueron cambiando varias veces el pico, ¿no? Se dijo que iba a ser en julio, el pico más alto, luego en agosto, se va cambiando. ¿Qué llegaría a suceder si el pico más alto del tema de contagios llega justamente en septiembre, en la época de las elecciones? ¿Cuál tu visión respecto a esto? Yo creo que desde un principio, estamos hablando del mes de marzo, la dictadura, la gente de la embajada de los Estados Unidos, se han manejado en un camino en el que ha concurrido el uso perverso de la pandemia, el aumento crítico de los casos, la ausencia del Estado absolutamente motivada por su inconcurrencia, por su conducta omisiva, ha sido un factor que ha aumentado la pandemia. Hemos vivido todos y los casos han crecido en todos los ámbitos sociales. Ellos pensaron que no iba a llegar a estos jóvenes que desde la zona sur se movilizaban y decían fuera el indio, llegó. Pensaron que no iba a llegar con tanta fuerza en Santa Cruz, donde tienen la gobernación, donde tienen al gobierno, donde tienen a la CAINCO, donde tienen a los empresarios, llegó con mucha fuerza. Y motivaron perversamente
la inflación de este proceso en el Beni y en La Paz. Esa va a seguir siendo la línea de ellos. Y nuestro pueblo, nuestra gente tiene que comprender que con su presencia va a ser mucho peor, mucho peor. Es decir, ellos quieren convencer a la gente que son la garantía de la salud. Absolutamente falso, todo lo contrario. En ese orden, además, concurre lo legal. El señor Romero, desde el Tribunal Supremo Electoral, supo siempre que su última resolución administrativa era simplemente un mentís porque no tiene ningún efecto constitucional. Sabemos perfectamente que sin una ley que emane de la Asamblea, ninguna resolución administrativa tiene validez. Jugaron a eso también, para que el 18 de octubre, si hubieran resultados, alguien diga, no, no tiene validez. Están nuevamente forcejeando para no tener una agenda fija, sino una agenda electoral vulnerable, maleable, acomodada a su interés. En el otro ámbito, el movimiento indígena y popular y quienes concurrimos a este proceso de resistencia, tenemos que saber medir el camino, pero fundamentalmente tomando en cuenta que esta dictadura autoproclamada no tiene ni la solución ni la voluntad en el tema de la pandemia y mucho menos en el tema de las elecciones. Adelante usted desde la Argentina. Gracias, Raúl. Gracias, Aldo. Definitivamente, la solución que tú planteas, según tu análisis, Aldo, es ir a las elecciones inmediatas en Bolivia. ¿Cuáles van a ser las reacciones si es que el Tribunal Supremo aceptaría la primera decisión de elecciones 6 de septiembre? Hay una fecha ya prácticamente muerta, que es el 6 de septiembre. Ellos han estirado todo este tiempo de dilación para llegar precisamente a la imposibilidad de que el 6 de septiembre, por lo poco que falta, sea una fecha real. Se pudo haber intermediado en algo más próximo, no lo hicieron. Y plantean el 18 de octubre como un ardid, como un elemento referencial para saber hasta dónde se puede llegar y se podría manejar esa fecha para seguir postergando. Yo no confío ni en Romero del Tribunal Supremo Electoral y peor aún en la condición de voluntad que tenga el desgobierno. Tenemos que nosotros llegar a un camino concreto con el mecanismo de la movilización social, con nuestros hermanos que merecen todo el respeto, que están en el Alto, que están en las carreteras, que están en provincias, que han estado y están en Samaipata soportando una represión abrupta. Tenemos que seguir conduciendo este camino de condición de presión. Hay ya una acción de desobediencia civil absoluta a estos señores que gobiernan simplemente para robar. Estamos en ese tiempo. Creo que se puede avanzar aún. La consigna de los compañeros que están en las calles es la renuncia. Hay que decirlo claro. Es la renuncia. Ya no se ha mediado en el comportamiento de negociar un día menos, una semana más, las elecciones no. Hay una renuncia marcada. Quisiera el pueblo boliviano que esta señora, con un mínimo, qué sé yo, de razonamiento, renuncie y se dé paso a una condición de salida constitucional con la Asamblea Legislativa, como sucedió con el gobierno de Belzé, por ejemplo, después de la salida, huida del gonismo y la declinación de Mesa, que siempre fue un pusilánime para los momentos duros. Esa sería una condición, no digo ideal, digo de mejor razonamiento, de mejor condición para el interés del país. Raúl, contigo. Gracias, querido Aldo. ¿Tú cuál crees que pueda ser el camino de solución a este conflicto de bloqueo, de falta de información? Porque, bueno, cabe resaltar que se informa bastante que no existe oxígenos en hospitales, en centros de salud, que no se deja pasar
el tema de oxígeno. Pero bueno, las mismas empresas que fabrican el oxígeno desmintieron eso, dijeron que existe transitabilidad en el tema de oxígeno. ¿Cuál crees que tú, a tu punto de vista, cuál crees que sea el mejor camino para desmarañar, digamos, este chenco que se está armando, que se armó, y si existe un camino realmente de diálogo sincero? ¿Tú crees que se pueda dar este diálogo? ¿Tú crees que pueda existir un diálogo puro y sincero entre organizaciones sociales y el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral? Aquí hay un factor, el único factor que va a conducir a un diálogo sincero, a la solución inmediata de un escenario democrático mejor, es que los movimientos sociales, que nuestra gente mantenga su movilización y mantenga el bloqueo. Esa es la única condición que a estos señores hoy les ha tocado, entre comillas, la voluntad, aunque sea de reunirse ante estas condiciones. El otro elemento es que no tenemos que confiar en ningún momento en lo que haga ni Romero ni la señora autonombrada. Debe ser la Asamblea Legislativa, los sectores sociales, la CSUCB, la CO, de repente la intermediación del Alto Comisionado de Naciones Unidas y el Tribunal Supremo Electoral, que con un ámbito de definición, con fecha concreta, con un accionar programado y controlado, definan este escenario por lo mínimo para saber que van a haber elecciones. Yo me certifico, no hay temor. El otro elemento, el otro camino, el otro acontecer es la renuncia inmediata de esta señora y que la Asamblea Legislativa, en un ordenamiento constitucional, asuma la designación de una presidenta o presidente interino que juegue, para una comparación, el rol de Rodríguez Belcé y que realmente conduzca la posibilidad de elecciones inmediatas. Gracias, querido Adelante, Aldo. Nos están escribiendo algunas preguntas y bueno, a tu parecer, ¿cuáles han sido los errores que tuvo el anterior gobierno del MAS en los 14 años? ¿Cuáles han sido los errores que tuvo el gobierno del movimiento al socialismo? ¿Se repiten ahora los mismos errores en este gobierno? ¿Se cambia? ¿Cuál es la perspectiva en cuanto a los partidos políticos, ¿no? Como que en el discurso de diálogo que hoy tuvo la presidenta Yanine Áñez, le mencionaban que los errores del anterior gobierno se vuelven a repetir y con más intensidad en esta coyuntura en la que vivimos. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo ves, Aldo? Yo creo que son dos caminos absolutamente diferentes. En este tiempo, la señora Áñez y sus cómplices no cometen errores, cometen delitos permanentemente. Son delitos contra el pueblo, contra la Constitución. En el periodo de los 14 años, por una condición real, objetiva, dialéctica, hay subidas, hay bajadas, hay errores que se han cometido. Yo advierto con mucho respeto, nunca estuve en función de gobierno, yo apoyé siempre el proceso desde mi trinchera, que fue el semanario Alerta, pero advertimos que hubo falta de circulación. La circulación es muy importante en ámbitos de control de gobierno, de ejercicio del poder, pero fundamentalmente de interacción con la gente que apoya a un gobierno. Esta circulación, esta rotación que debió renovar establecimientos, que debió circular la administración del poder, falló. El otro elemento es que no se ha tenido la capacidad de construir un escenario de emergencia para ver y enfrentar lo que se venía, el golpe de Estado. Lamentablemente, la soberbia de quienes estuvieron en determinados, no en todos, espacios de gobierno,
los encegueció y no vieron objetivamente que el enemigo a la vuelta de la esquina estaba preparándose para interrumpir el proceso de cambio. Estos dos elementos, la falta de circulación, la necesidad de mantener una institucionalidad permanente, circulante, que el poder, la condición de administración de gobierno rote, fueron elementos asumidos y asimilados muy hábilmente por los gringos, por el imperialismo y por quienes diseñaron este golpe para que hoy estos señores que nos roban encarnen un gobierno de facto. Aprovecharon de esos espacios y nos sorprendieron. Nuestro pueblo, como el 79, como el 17 de julio del 80, estuvo levantado. Lo que faltó en logística, convicción fuerte de pelea y un establecimiento que nos permita pararnos frente a los tanques, frente a la metralla. Tuvimos bajas y lo que siempre vamos a tener y tuvimos fue gente, fue conglomerado social. Es lo que nunca la derecha tendrá. Estos jóvenes que hoy pegan a la gente, que amenazan en la Plaza Baroa, morirán por la prebenda que les da. ¿Serán capaces de morir por su racismo exacerbado? Nunca. No tienen principios. Nuestra gente está llena de principios, de ideales, de esperanza. Y tarde o temprano se tendrá que imponer este nuevo tiempo que estamos pretendiendo reconstruir y reponer. Gracias, Aldo. Tenemos una pregunta que podemos ir respondiendo. Nos dice Natalie Guerrero Méndez. Natalie Guerrero Méndez nos dice, sí, claro, tienen libre transitabilidad con carreteras, destruyendo elecciones, sí, pero el voto de la ciudad valga lo mismo que el del área rural, 1 por 1, así. ¿Qué nos dice sobre ese comentario, Aldo? ¿Qué podemos decir? Perdón, no se escuchaba muy bien. Lo poco que logré captar es que la gente está esperando también una nueva visión de propuestas. Yo creo que hemos inaugurado un nuevo tiempo en diciembre del pasado año. Y este nuevo tiempo tiene que sobreponer la corrección de errores, el asumir nuevas conductas, el cohesionar a nuestro movimiento social indígena, pero fundamentalmente el estar unidos en la perspectiva no solo de las elecciones, sino de recomponer el escenario. Va a ser un escenario terriblemente Querido Raúl, contigo para hacer algún comentario sobre la pregunta y el comentario que tenemos en las redes sociales que nos están escribiendo tanto al WhatsApp como a Facebook sobre el tema de las carreteras. En Bolivia se han construido carreteras en la gestión del expresidente Evo Morales. Bien, en ese sentido, en 14 años creo que existió básicamente un desarrollo importante, ¿no? En el tema de conectividad entre los departamentos en Bolivia, ¿no? Sin lugar a dudas, uno de los más cercanos de los que vivimos acá en La Paz es la doble vía Copacabana, doble vía Oruro, ¿no? Obviamente existe mucho más por hacer, pero sí, en cierto modo, ha habido un desarrollo no solamente en el tema de carreteras, sino cabe recordar que los hospitales que ahora están atendiendo, los hospitales públicos que están atendiendo a los enfermos con COVID-19, hospitales de segundo y tercer nivel, fueron en la época en la que más
más inversión se tuvo en tema de construcción de hospitales, de carreteras, sin olvidar, por ejemplo, el teleférico en la ciudad de La Paz, que es un referente incluso a nivel mundial, ¿no? Es importante decir que sí ha existido una construcción caminera en el gobierno del presidente Evo Morales, no así en gobiernos anteriores, ¿no? No se dio la construcción como en la época Exacto, del presidente. exacto. Tenemos el informe de que 5.300 kilómetros de carreteras nuevas en la anterior gestión, en realidad, del presidente Evo Morales, estuvieran vigentes en la actualidad. Ese es un dato, ¿no?, que puede responder la pregunta y el comentario que están haciendo en las redes sociales. Se tiene entendido que las carreteras están en los 9 departamentos de Bolivia, que se ha hecho un enlace con la gente de la ABC, que ha estado trabajando, ¿no?, en el tema de la viabilidad de las carreteras. Estamos con Aldo, ahora sí. Aldo, Bueno, continúa, por favor. Sobre lo último, hay que tener precisión para hacer una valoración del antes y del después. Todos absolutamente sabemos, yo creo que la mayoría del pueblo boliviano, cuál fue la condición de nuestro país en los últimos 14, 10 años. Las carreteras, el litio, la expectativa de la gente, los bonos, etcétera, etcétera. La infraestructura de salud que quedó. ¿Cuántos hospitales se construyó y que ahora los niegan? Pero, ¿cuál es el otro escenario? El otro escenario es el que más nos debe preocupar. Es la reconstrucción, la reproducción, no solamente del proceso, sino la reconstrucción de la economía nacional, la reconstrucción del Estado, la necesidad de que las políticas públicas, el gasto público se reponga nuevamente, porque ese es el eje que ha dinamizado la economía en el país para los sectores que no son asalariados, que no están en la administración pública, que no están solo en la empresa privada. Ese factor lo están destrozando. Es una matriz que tiene que ver con el interés del Fondo Monetario Internacional, del Pentágono, de USAID, de la CIA. Es una matriz que tiene que ver con la destrucción de la economía de los países para someterlos, para hacerlos blanco fácil y depredar sus recursos naturales, en este caso el petróleo, el gas y fundamentalmente el litio. Este nuevo tiempo tiene que hacer que nosotros o quienes estemos en la expectativa favorable al pueblo reconstruyamos esta certidumbre económica, inclusive para los empresarios. ¿Cuántos de estos señores que ahora están echando a la gente a las calles, que están cerrando sus empresas, no le han apostado al golpe? ¿Será garantizable que los señores que hoy desgobiernan el país les den una expectativa siquiera para los 6 meses próximos? No hay absolutamente nada. Estamos en la penumbra. Hay que reconstruir las matrices, la certidumbre económica de nuestro país. Y eso es devolviéndole a la gente credibilidad, pero además devolviéndole la opción de trabajar, de producir. Yo sé que la pandemia todavía tiene para un buen tiempo, pero hay países que han combinado responsablemente estos dos factores, el control de la salud, el control de la pandemia, pero la dinámica económica que no puede paralizarse ni en la China, aquí, en España, en ningún país. Lamentablemente, en Bolivia nos están sometiendo a una parálisis económica que está asfixiando a la gente y que ha terminado de minar la estructura del Estado. Raúl, si puedes leer la otra pregunta que se está generando en las redes sociales. Nos dice ahí. Rufina Camacho opina, ¿qué opinas si el nuevo presidenta
sea el ministro de Defensa López. Eso se dice que renunciaría Áñez y él asumiría. ¿Corresponde? Pregunta Rufina. Aldo, querido, adelante. Micrófono, por favor, algo así. Bueno, me escuchan. Constitucionalmente algo descabellado. En términos de golpe, cualquiera puede ser. Cualquiera. Si los militares lo ponen a Perico de los Palotes o como en el proceso de García Mesa lo hicieron presidente al más abusivo, a García Mesa, que era un general tropero, nunca fue de un arma de investigación, de estudios profundos, no. El señor López del Ministerio de Defensa, ¿cuál será su precaria condición después de haber desertado a las Fuerzas Armadas? Basta escucharlo. La incoherencia, la desesperación y la brutalidad de los que están administrando hoy el gobierno nos hace ver su mediocridad. Yo no encuentro camino para que sea nada. Es posible, y esto se viene diciendo hace más de 60 días, que pretendan conformar un gobierno civil-militar, entre comillas, con un pequeño adorno seguramente de alguna gente traidora al movimiento social que acompañe, como lo hace el señor Rafael Quispe, que era agente de USAID y de la CIA. Es decir, tendrán algunos pongos, pero será bajo la égida, bajo el control, bajo la verticalidad de un comando militar, etc. Nefasto para las Fuerzas Armadas, nefasto para el país, pero puede ser, además, el inicio de un periodo mucho más duro de confrontación, porque esta vez el pueblo boliviano no va a dejar pasar un golpe de Estado más que se anote en las docenas de golpes que lamentablemente vivió el país y en el que lamentablemente, penosamente, las Fuerzas Armadas incurrieron. Gracias, querido Aldo. Algunos comentarios, Raúl, contigo. Sí, Aldo, el día de hoy, escuchando el diálogo propuesto por la presidenta Yáñez, la representante del partido PAN-BOL, que era representante de las esposas de policías, en este momento no recuerdo el nombre, le planteaba a la presidenta Yáñez. Fanny Nina. Fanny Nina, muchas gracias, Fanny Nina, sí. Le planteaba a la presidenta Yáñez que uno de las debilidades que existentes en este gobierno es su candidatura a las próximas elecciones. Le pedía que decline su candidatura y que se dedique a gobernar. En esa perspectiva, querido Aldo, bueno, luego salió Doria Medina, que cabe recalcar que es aliada del partido de Yáñez, a decir que siempre existen desubicados al plantear ese tema, que esta reunión era para el tema de las elecciones. Desde tu perspectiva, ¿debería la presidenta Yáñez declinar su candidatura a la presidencia en este momento en el cual estamos viviendo? A ver, hay una condición concreta y es una pregunta que el pueblo boliviano se hace. ¿Gobierna la señora Áñez? ¿Controla ella el gobierno? Es una carta que, entre comillas, y a futuro, sin la candidatura le permitiría gobernar mejor a esas alturas. No, absolutamente. La señora y la gente que le acompaña tienen que irse, tienen que renunciar. El otro elemento que aflora es que la derecha en su interno también vive una crisis fuertísima. Y a partir de lo que Donald Trump, la CIA, sus operadores, había un señor que antes era ujier en la embajada y que después fue consejero de esta señora que trabajó, el señor Foronda, que a lo largo de varios embajadores llegó a ser prácticamente caficio de la embajada norteamericana, recomendó que no vaya a la candidatura y que había que potenciar, entre comillas, la candidatura de Mesa. Sea Mesa, sea Camacho, sea la señora Áñez. Ellos saben que van a perder. Está destrozado su establecimiento en términos electorales.
electorales. La única salida que siempre tuvieron y que siempre utilizaron es la fuerza, es la condición vertical de controlar las dos cosas. Tienen una apetencia por el poder, por el gobierno, absolutamente desmedida, que los ha enceguecido y los ha perjudicado a ellos mismos. Sí, Aldo querido, perdón, sucede en este sentido también le cuestionaba el tema de que, por ejemplo, ninguno de los acuerdos llegados con Yáñez y la policía fueron cumplidos, que los miembros de la Verde Olivo de la policía están descuidados, que no tienen los elementos de bioseguridad necesarios y que no se han llegado a cumplir los acuerdos llegados con la presidenta. En este sentido, se puede decir que ha existido un acuerdo por abajo con la Policía Nacional en octubre, por ejemplo, en el momento en el que Yáñez toma el poder, y hasta qué punto en este momento el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía están tan sólidos como anteriormente. De pronto existen fracturas, divisiones, miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía que no están de acuerdo con el gobierno actual. Yo creo que hay disentimientos en el interno principalmente de las Fuerzas Armadas que han mostrado una condición de contraste con la conducta de la policía hace meses por los actos de corrupción, etc. En el ámbito de la policía no es un establecimiento estructuralmente fuerte. La policía está con cáncer hace décadas. Lamentablemente, como institución, el cordón umbilical que tiene la policía, su alto mando, simplemente es la prebenda, la corrupción, la condición de interés de los altos jefes, etc. La tropa policial está absolutamente tirada en las calles. Habría que saber cuántos sargentos, suboficiales, clases, tropa se han enfermado, cuántos han muerto, cuántos están expuestos todos los días. Son los que tienen que tirar gases, los que tienen que patear a la gente, los que tienen que reprimir, los que se amotinaron, los que izaron la bandera en los cuarteles de la policía, ¿no? Antes de que venga este holocausto. ¿Cuánto se les ha cumplido? ¿Tendrá todavía dinero en 4 o 5 meses para seguir sobornando a la gente del nivel de conducción policial, este gobierno? Lamentablemente las condiciones de institucionalidad, y eso tiene que saber la policía y las Fuerzas Armadas, han caído, están minadas, su credibilidad. ¿Cómo no pueden asumir que inevitablemente también son parte de la sociedad boliviana, pero son la parte oscura? ¿Quién da un centavo de confianza en este momento por un policía o por un militar? Nadie, absolutamente. Y en el ámbito de la tropa, en el ámbito de los clases suboficiales, se nota hay un marcado descontento, porque al mismo tiempo de haber minado su condición de institución, están también sufriendo y enfrentando esta crisis económica, esta pandemia, yo creo que en condiciones muy difíciles. Qué lamentable que los resultados de su amotinamiento los hayan llevado a este mismo camino. Suceda, adelante. Gracias, querido Aldo. Quisiera que hablemos ya para cerrar el programa. Bueno, tenemos muchas preguntas que te las vamos a pasar luego por el tema del tiempo, pero nos queda la duda de que sigue existiendo el tema de discriminación y racismo por parte de ciertos grupos opositores a los que fueron al movimiento, al socialismo. Sigue habiendo ese tema que no se ha zanjado todavía, incluido en esto el tema de la huipala, por ejemplo. ¿Cuál es tu punto, querido Aldo? Odio racial va a marcarse con mucha más fuerza en este tiempo porque le han abierto las compuertas a la discriminación.
no solo por la acción del gobierno. En determinados establecimientos sociales todavía se pretende decir que no vuelvan los indios, que no vuelvan los indios, es lo único que queremos. Y a condición de que los indios no vuelvan, es posible apostar a un delincuente, a alguien que roba, a alguien corrupto, no importa quién fuera. El otro elemento es que estas condiciones de discriminación tocan las puertas en todos los ámbitos. Penosamente se vio en el ámbito de los golpistas. El señor Rafael Quispe es el pongo de este gobierno. El señor Ortiz en su posesión lo palmeaba de la espalda y creo que lo mandaba a comprar cigarrillos. Esa es la condición de quienes traicionan. Esa condición de discriminación es latente, es la heredad de una condición de mentalidad colonial que ahora la han exacerbado más. Por eso, esos paramilitares que anoche estuvieron en la Plaza Baroa condicionan su accionar a un sentimiento de racismo, a su necesidad urgente de tener alguna identidad similar a la del patrón o a la de Murillo, de quienes les pagan, les solventan. Han venido en avión a un hotel de Sopocachi, tienen plata. ¿Cuánto dura eso? Eso borra su identidad definitiva, su verdadera condición. Son jóvenes vacíos de toda calidad intelectual, de razonamiento, de formación. Ese es el material humano que le favorece a este gobierno golpista, pero también a que el racismo, la discriminación sea marcada, mucho más marcada que en otro tiempo. Raúl, contigo. Bien, querido Aldo, creo que existe mucha tela por cortar. Creo que sería importante que podamos tener otro encuentro la próxima semana, evaluando justamente los hechos que van a acontecer a partir del día lunes. Una cosa, Aldo, querido, te quería hacer una consulta. El día de ayer, el Distrito 8 del Alto sacó una conclusión de un cabildo que realizaron. Ellos dijeron que no iban a permitir que exista ningún diálogo por abajo de la Central Obrera Boliviana con el gobierno y que se cuide mucho la Central Obrera Boliviana de generar algún tipo de acuerdo. El día de ayer salió el Distrito 8 del Alto indicando que desde el día lunes se van a masificar los puntos de bloqueo en la ciudad del Alto y que no se va a llegar a permitir que exista un diálogo entre la COP y el gobierno. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esto, querido? El movimiento indígena y popular boliviano ha ganado mucha experiencia en estos últimos 10 meses. Sabemos que han habido herejías en la COP, en la Federación de Mineros, en cooperativos. Han habido herejías, han habido inconsecuencias, deslealtades. Yo creo que ahora la fuerza de este momento emerge de la autoconvocatoria de la gente en las calles, en los bloqueos, en los caminos, en el Alto, en el Distrito 8, que es el más fuerte, es la vanguardia del Alto, y otros distritos, el Comité Cívico del Alto, que es una respuesta ante la ausencia de FEJUVE, etc. Y que creo va a ir generando lineamientos, condiciones objetivas para buscar una salida, pero fundamentalmente buscando la renuncia de esta señora y también para encaminar en los cauces democráticos a nuestro país. Tenemos la experiencia de octubre del 2003. Sánchez de Lozada hizo todos los esfuerzos para coimar, para dar prebenda a los dirigentes de la FEJUVE, a los dirigentes de la COR. No se llegó a ese momento por la presión de la gente. ¿Por qué? Porque los procesos los controlan las bases. Y en este momento, por decir, en el caso concreto del Alto, todas las decisiones, toda la fuerza del movimiento emerge en los distritos, en las juntas vecinales, en su comité cívico, en la gente que está en la calle y en la gente que está sufriendo en carne propia esta angustia a la que nos han sometido estos señores que han asaltado el gobierno en Bolivia. Gracias. Adelante. Gracias, Raúl. Gracias, querido Aldo. La verdad es que queremos extendernos. Tenemos muchísimas preguntas en las redes sociales, en el WhatsApp.
Vamos a cerrar con una última pregunta. Nos escriben, ¿no? Internamente, por favor, responder esa pregunta. Tenemos acá dice Isni Rosa, ¿qué se debe hacer con la policía y las Fuerzas Armadas, ya que perdieron credibilidad con el pueblo? Hay un momento de reconducir, de reconstruir los establecimientos económicos, sociales, educación, salud. Pero también habrá un momento para recomponer el escenario institucional de las Fuerzas Armadas, de la policía. No solamente hacer que se cumpla la Constitución, la violaron, la ultrajaron, la pisotearon, sino darle condiciones a un nuevo gobierno para que un nuevo golpe no se pueda gestar ni con un botín policial ni con el ejército en las calles. Y para ese elemento hay sustancialmente una acción que tiene que ver con la justicia. Así como encarcelamos, procesamos a más de 56 procesados junto con García Mesa, que llegaron a la cárcel, que murieron en la cárcel como García Mesa y Arce Gómez, que fueron militares, tenemos que hacer un proceso de purga, de proceso, con la ley en la mano, para encarcelar a quienes fracturaron la constitucionalidad, propiciaron el golpe y ahora en estos últimos 8, 10 meses están sometiendo a una acción represiva de odio, de brutalidad a nuestro pueblo boliviano. Gracias, querido Aldo. Te agradecemos desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, para Tejiendo Nuestra Historia en el segmento Encuentros. Ya llegamos al final de este segmento. Gracias, Raúl. Un saludo cordial y cariñoso y nos despedimos. Adelante, por favor. Gracias, usted, Aldo. Muchas gracias por la participación y por haber estado en este espacio Encuentros. No queda otra que también ya hacer un llamado desde este programa a la paz, al diálogo, a que no exista confrontación y que esperemos desde este programa y creo que desde la Argentina también, esperemos que no existan bajas. Un saludo muy grande, Sucedas, desde la Argentina, Raúl Soruco desde La Paz. Aldo, muchas gracias por la participación y esperamos tenerte nuevamente para seguir haciendo análisis coyuntural. Muchas gracias desde La Paz, Bolivia. A ustedes mi agradecimiento. Siempre el país, el pueblo, tendrá la opción de caminar por una mejor senda, con el concurso de ustedes, patriotas, de la gente que nos acompaña, de la gente que ha podido organizar este medio de comunicación alternativo de la manera más valiente, frente a lo propio de quienes dicen, mienten, actúan a favor de la narcodictadura. Muchas gracias. Gracias.